Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, con ustedes nuevamente. Nos acompaña nuestro compañero Alberto Vélez, con quien siempre estamos en este programa llevándolo a ustedes con diferentes actores, con diferentes juristas. En esta oportunidad nos acompaña alguien que fue asambleísta, que fue también constituyente, que tiene una vida dedicada al estudio, a la academia, y que también hace una actividad política permanente y genera opinión pública en todos los medios de comunicación nacional. Me refiero a María Paula Romo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida, previo al saludo de nuestro compañero Alberto Vélez. Qué placer estar con ustedes, estimados televidentes, siempre con el abrazo fraterno, el abrazo solidario, este abrazo de luz que les propone la Academia, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, la Universidad con Corazón. Hoy, con esta entrañable amiga y erudita del derecho, María Paula Romo, por supuesto, honrado. Muchísimas gracias, Alberto. María Paula, bienvenida y gracias por darnos la oportunidad de tenernos en nuestro programa Hablamos Derecho. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, Marcelo, Alberto, y siempre es un placer el poder compartir y charlar sobre estos temas del derecho, de la actualidad del derecho en el país, con dos amigos y colegas como ustedes. Qué gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias. El tema de esta noche es precisamente la labor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Vamos a hablar precisamente de esta labor casi que menos de un año que tendrá este organismo, conformado por 6 respetables ciudadanos y una respetable dama manabita y colega rectora de la Universidad SPAN de Calceta. Esa labor, que a tan corto tiempo tiene que realizarla, los ecuatorianos la ven con mucho optimismo, la ven con mucha esperanza. ¿Por qué razón la ven desde esa perspectiva, María Paula? ¿Y por qué en tan poco tiempo tendrán que tratar de colmar esas aspiraciones de los ciudadanos? Bueno, creo que en la presentación, en la pregunta, se han planteado los dos temas más importantes que caracterizan al Consejo de Transición. Por un lado, una gran responsabilidad por la expectativa que hay en el país y por otro lado, un tiempo muy corto y también yo creo que unas atribuciones muy acotadas cuando se comparan con las expectativas que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué tantas expectativas? Porque me parece que se han planteado en el país estos meses que tiene el Consejo de Transición como una posibilidad de una salida institucional a un enredo y a una cooptación que realmente hace algunos meses nos parecía de salida imposible. Yo creo que no se puede desvincular el derecho constitucional de la situación política del país y lo que teníamos hace algunos meses era una institucionalidad cooptada toda alrededor de los mecanismos. Perdonen si les parece dura la palabra, pero yo creo que tengo argumentos suficientes para decirlo, por los mecanismos fraudulentos implementados por el Consejo de Participación Ciudadana que fue cesado y por el anterior, para de esa manera poner a personas afines al gobierno pasado en los organismos de control. Y esto nos costó muy caro. Veamos qué personas fueron seleccionadas. Un procurador que renunció cuando llegó el momento de defenderle al Estado en las Cortes Internacionales. Un contralor que ha sido sancionado, que ha sido cesado por la Asamblea Nacional y sentenciado y que sigue siendo investigado por temas de corrupción. Y una serie de otros funcionarios que están cuestionados. Entonces, el Consejo de Transición tiene la difícil tarea de darle una salida institucional a algo que parecía sin salida, a un enredo, a un caos, y ahora va a poder evaluar a todos los órganos de control desde mi particular punto de vista y además declarar que sus periodos se han terminado. Ojalá lo haga y ojalá lo haga con todos los organismos de control en el país. María Paula, Ecuador debe agradecerle al presidente de la República haber tomado la iniciativa de convocar una consulta, puesto que en su agenda o en su campaña, en su plan de trabajo previo a las elecciones, jamás mencionó la posibilidad de hacer una consulta popular para cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, mientras que todos los sectores o todos los candidatos de las diferentes tendencias, a excepción del presidente Lenín Moreno, sí lo sostuvieron. Entonces, Ecuador debe agradecerle aquello porque este as estaba bajo la manga, nunca lo mencionó y lo puso de relieve ahora ya en ejercicio de su función. Yo me atrevo, y estoy especulando, pero me atrevo a creer que no era un as escondido bajo la manga, sino que creo que el propio presidente Moreno no tenía
en su radar, no tenía en su mirada la gravedad de la situación del país, que los otros candidatos y las otras fuerzas políticas sí la teníamos. Yo creo que cuando el presidente Moreno se sienta en el lugar, se pone en el lugar de la presidencia, mira la crisis institucional, mira el tamaño de la corrupción, se da cuenta que, a diferencia de lo que decía el expresidente, no eran exageraciones de la oposición. Yo más bien creo que el presidente Moreno se dio cuenta que era más grave que lo que todos decíamos, y me parece que la consulta popular, si bien por un lado es el resultado de la voluntad política del presidente, lo que se debe reconocer, por otro lado también es el resultado de las presiones de todos los otros actores sociales y políticos que no dejamos de poner el dedo en la llaga y decir hay que encontrar una salida, no nos vamos a resignar con unos poderes que están cooptados. María Paula, entonces de lo que tú nos dices, colegimos fácilmente que al presidente Moreno los árboles no le dejaban ver el bosque. Pero yo quiero hacer un análisis que creo que es absolutamente necesario. ¿Será indispensable que el país tenga un consejo de participación ciudadana, habida cuenta que la mayor parte de los países del orbe tienen los tres poderes clásicos, los poderes tradicionales, que son suficientes para manejarse, para determinarse, para tomar rumbos? Entonces, ¿será que en algún momento este consejo de participación ciudadana, que ahora tenemos uno transitorio que esperemos haga la mejor de las funciones, deba desaparecer para volver a la estructura tradicional del Estado? Sí, yo creo que sí. No solo que no se necesita el Consejo de Participación Ciudadana, sino que lamentablemente mostró unos resultados que realmente no son deseables. Son unos resultados que han perjudicado, que han corrompido el sistema. Pero me parece que al mismo tiempo que estoy de acuerdo con que bien podríamos prescindir de esa institución, creo que se debe comprender cada tema y cada decisión en su contexto, en su momento. Salazar Ugalde, un constitucionalista mexicano, Pedro Salazar Ugalde, que tiene un libro sobre el derecho constitucional, sobre el constitucionalismo, parafrasea a un autor español y dice: las constituciones son más hijas de sus tiempos que de sus padres. Y creo que la Constitución de Montecristi se tiene que entender en su tiempo. ¿Qué era lo que había en su tiempo? ¿Qué es lo que en algún momento llevó a la Asamblea Constituyente a pensar en el Consejo de Participación Ciudadana? Lo llevó una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, en donde el Poder Ejecutivo, el presidente, los ministros, eran los rehenes de un legislativo chantajista y que tenía bloqueadas todas las iniciativas. No es que la Asamblea Constituyente se inventó el Consejo de Participación para salir de una relación ejecutivo-legislativo que estaba funcionando perfectamente y ahora todas las cosas se complicaron. Tenemos que hacer memoria de que llevábamos muchos años sin que en el país se pueda nombrar fiscal, contralor, procurador, tribunal constitucional de ese entonces. Había un bloqueo institucional muy difícil de superar. ¿Por qué me parece? Pero sin embargo, la Constitución del 98, en esa alianza social cristiano-democracia popular, les permitió tener una constitución hiperpresidencialista también. No tenían censura, los ministros era solo moral, de manera que pasaban sobre encima de la Asamblea y el ministro, aunque lo destituyeran, seguía en funciones. Y gracias, Marcelo, por traer a colación el tema, porque la pugna venía de tantos años atrás que efectivamente en el 98 se le retira al legislativo la posibilidad de destituir ministros. Precisamente en esta idea de la gobernabilidad dándole fuerza al Ejecutivo. En la Constitución de Montecristi se recupera la posibilidad de destituir con una mayoría calificada de 2/3, aunque lamentablemente, y ahí en cambio el Legislativo y las personas nos quedaron debiendo, pero creo que es importante hacer esta memoria. ¿Por qué? No solamente para entender la historia del Consejo de Participación Ciudadana o para entender la historia de la Constitución ecuatoriana, sino para no repetir los errores del pasado. Porque creo que en un momento como estos, con unas características políticas nada fáciles en el país, en una relación que todavía está por definirse entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque si vemos lo que ha pasado, hoy día ninguna bancada en la Asamblea, ninguna bancada excepto la del Partido Social Cristiano, ninguna bancada en la Asamblea Nacional es la misma que cuando se posesionó la Asamblea. Es decir, la alianza Suma, creo, ya no es más una alianza. Y de hecho, varios de ambas organizaciones también se han separado. La alianza del Movimiento País, que tenía unas pocas alianzas provinciales, pero que básicamente era un movimiento muy sólido y con una mayoría en la Asamblea Nacional, ya no es una sola bancada, ya funciona como dos bancadas legislativas.
Otras organizaciones pequeñas que conformaron bancadas plurales tampoco están funcionando como bancadas. ¿Cuál es la lectura que genera ese movimiento del tablero legislativo? A ver, yo creo que precisamente por eso hay que hacer memoria de los errores del pasado, porque en un momento como estos, con una asamblea con estas características, ojalá en el legislativo haya la generosidad y la responsabilidad con el país para darle viabilidad al gobierno, porque creo que en este momento hay condiciones para regresar a los errores del pasado y tener una asamblea que ponga contra las cuerdas al Ejecutivo, que no deje pasar los proyectos de ley, y esto sería muy malo para el país, no solamente para el gobierno. Lo permite ahorita, ¿no? El escenario está dado para regresar a una época como esas, y tenemos que recordar que la desconfianza en la asamblea nace de un momento así, y es lo que nos lleva al Consejo de Participación. ¿Pero estos acuerdos coyunturales se podrán sostener en el largo plazo, me pregunto yo? Y te pregunto, María Paula. Deberían poderse sostener, y por eso los acuerdos no deberían ser coyunturales. Lo que yo, por ejemplo, estoy esperando del manejo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es una conformación lo más democrática, lo más plural y sobre la mesa de una mayoría en donde las distintas organizaciones políticas digan sobre estos puntos, sobre esta mirada del futuro del país, estamos de acuerdo y le vamos a dar viabilidad al gobierno. No hay ningún tipo de acuerdo que nos permita a nosotros avisorarlo. Es decir, hubo una unificación de criterios, puesto que la moral y la ética política lo exigía, y destituyeron al presidente, y ni siquiera de la calidad de legislador, sino solo del cargo, lo cual demuestra de que no se puede, o sea, se puede ser indigno como presidente, pero se puede ser indigno de asambleísta, ¿no? Sí, entonces, y eso todavía no está. O sea, ni el gobierno ha propuesto estas nuevas condiciones, ni tampoco la oposición. O sea que hay muchísima tela por cortar, porque no hay ningún acuerdo que permita avisorar una conformación de una mayoría en la que se hayan propuesto algunos temas en común, una pequeña agenda que por lo menos reste, así sea, hasta finales del mes de diciembre del año 2018. Exactamente, al menos una agenda de una reconciliación de puntos básicos para enfrentar la crisis que vive el país. Yo creería que eso es lo que en este momento corresponde tanto al gobierno como a la oposición, porque no es solamente tarea del gobierno, es la tarea de las distintas fuerzas políticas en el país, decir, el Ecuador, cada uno de sus ciudadanos, la institucionalidad está atravesando por una crisis que es una crisis ética muy grave, pero también el país está atravesando por una crisis económica muy grave. Entonces, unos puntos en los que podamos estar de acuerdo para salir de la crisis. Pero para no salirnos del tema, puesto que justamente estamos hablando sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solo una pregunta más respecto de aquello en cuanto a la forma. Su composición es adecuada, es correcta, distribuida generacionalmente también estaría bien compartida. El tema de la equidad de género, ¿no? 6 hombres, una mujer, no sé, ¿cuál es tu criterio de esa composición? Más allá de la existencia de algunos valores que son indudablemente un referente moral, como bien lo distingue Vistazo en el caso de Julio César Trujillo, a quien pues los ecuatorianos reconocemos su probidad, su honestidad, su transparencia y sobre todo su lucha constante porque viva la democracia, ¿no? Sí, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, ni su conformación ni lo que haga nos va a dejar conformes a todos. Pero si bien es cierto, solamente hay una mujer, tal vez no hay una composición desde el punto de vista de los jóvenes, de mayor diversidad, pero creo que sobre todo lo que se ha señalado, ¿no? Creo que hay personas que son intachables. Podemos o no podemos estar de acuerdo, tal vez algunos no los conocemos bien, pero no hay alguien que pueda ser marcado por una tacha gravísima y sobre todo no se puede decir, mire, aquí está el marido del asambleísta, la esposa del otro asambleísta, el hijo de no sé quién, el que era el subordinado, el subalterno del otro legislador, el exministro, que esas eran las mayores críticas que teníamos, la falta de independencia. Yo creo que en este momento tenemos un Consejo de Participación Ciudadana con personas respetables, unas con un perfil más alto que otras, pero que ninguna puede ser acusada de estar ahí para hacerle los mandados al Ejecutivo, que es el Consejo anterior, ese sí, sin duda. María Paula, y ahora ya constituido este Consejo de Participación Ciudadana transitorio por representantes que creo que dan la altura necesaria para un órgano de esta envergadura,
Ellos tienen que evaluar a las autoridades constituidas por el Consejo de Participación anterior. ¿Qué va a pasar con esta evaluación? Hay muchos nombres por allí que tendrán que ser censurados, tachados y destituidos. Yo diría en el marco de la ignominia, porque han habido autoridades que lamentablemente han marcado un sendero que ha estado signado por la corrupción, por la maledicencia, por el la abuso intervención del inadecuada, poder. abuso de poder. Entonces, ¿cómo debería actuar a nivel de las diferentes autoridades nombradas por el Consejo anterior este nuevo Consejo? Yo coincido con eso. Creo que hay ciertos personajes que han jugado un papel pernicioso para la democracia ecuatoriana y por eso me parece que es muy importante no solamente separarlas de sus cargos en muchos casos, sino también evaluarlas, para que no sea un acto arbitrario, para que no sea una interpretación antojadiza de uno u otro lado, sino para que podamos, en el marco de esto que se habla mucho en el país, de este baño de verdad, decir, de esta manera se comportó, este papel fue el que jugó, estos son los resultados que se dieron. Y en esa medida, yo como ciudadana, como política, como exlegisladora, espero que las evaluaciones sean hechas en dos dimensiones. Por un lado, su desempeño, que será distinto, por supuesto, cómo se evalúa a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura o a una superintendencia, pero por un lado, el desempeño de su función y por otro lado, yo espero que el Consejo de Participación Ciudadana evalúe los patrimonios de los funcionarios, que de verdad evalúe si es que sus patrimonios se modificaron, si sus gastos y los de su círculo más cercano, personal o familiar, que compare sus ingresos con sus gastos, con sus tarjetas, con sus compras dentro del país, porque creo que si hay algo que le ofende hoy día al Ecuador, no es solamente el servilismo, no es solamente el abuso del poder, sino la manera en la que muchos de los que hoy están ahí se enriquecieron indebidamente y yo esperaría que el Consejo de Participación Ciudadana también nos dé un baño de verdad sobre eso. Muy bien, perfecto. Vamos a irnos a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata con el segundo segmento con nuestra invitada María Paula Romo. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. El papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el tema que estamos en esta noche dialogando con María Paula Romo en este programa Hablamos Derecho. Ella sostenía al concluir este primer segmento de que son dos tareas fundamentales: evaluar a los miembros de todos los organismos de control que han sido designados por el anterior o la anterior composición de ese Consejo de Participación y también evaluar su patrimonio. Es decir, pasar a una segunda fase que necesariamente tiene que ver con el control social, es decir, la lucha contra la corrupción, los actos de corrupción en los que pueden haber incurrido los propios funcionarios. Pero basémonos en la primera parte, en el tema de las evaluaciones. Hay varios funcionarios que no necesitarían evaluación, sino que creo que de manera inmediata debería hacerse el concurso. Nos estamos refiriendo al procurador, nos estamos refiriendo al Contralor General del Estado, también al Superintendente de Telecomunicaciones, porque han sido, en los dos primeros casos, han renunciado y en el otro ha sido cesado en sus funciones. El resto de funcionarios, ¿cómo hacer? Que les queda poco tiempo. ¿Cómo priorizaría María Paula Romo desde su perspectiva en la mente de los miembros de este Consejo de Participación para ganarle tiempo al tiempo en esa evaluación a esos funcionarios? ¿Cómo hacer?
Bueno, algunas ideas que son parte de la discusión ya que tenemos en estos meses en el país. Primero, yo creo que la evaluación debe ser en paralelo a todos los organismos, porque si se empieza un proceso para darlo por concluido y empezar el otro, el tiempo se nos puede venir encima. Entonces, yo creería que hay que hacer un calendario, en primer lugar, en el que todos entren y se hagan unas etapas. En estas etapas, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe convocarnos a los ciudadanos y decir, por ejemplo, no sé, estoy pensando en voz alta, aquí tenemos una semana o 2 semanas, estos 15 días, para que todos los ciudadanos que puedan aportar con evidencia que sirva para evaluar a estos funcionarios positiva o negativamente. Tal vez hay algunos que reciban, ¿no es cierto?, una gran cantidad de comentarios positivos sobre su labor, pero yo creo que los ciudadanos debemos poder acudir al Consejo y decir, tome en cuenta esto sobre lo que ha hecho este funcionario. Pongo un ejemplo muy breve. El superintendente de bancos, en forma coordinada y haciéndole seguramente un favor a otras autoridades del Estado, en una lista, en un índice de la información que se debía mantener en reserva sobre las instituciones financieras, les hizo el favor, entre comillas, de poner ahí también al IES. Y en una resolución del 2015, el señor Cruz puso que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debía mantener en reserva los cálculos actuariales. Y entonces hemos tenido secretos sobre la situación del IES durante años por algo que hizo un funcionario que no tenía nada que ver con el IES. Eso, por ejemplo, si es que el Consejo de Participación dice, aporten. Con la ocultación de información. Exactamente. Entonces yo creo que, por ejemplo, para evaluar al señor superintendente de bancos, deberíamos tener algún momento en donde los ciudadanos digamos, aquí está lo que yo creo que hay que evaluarle a este señor. Es decir, una etapa de este proceso en donde los ciudadanos podamos poner en evidencia todo lo que se hizo. Como cuando hacemos el concurso de méritos de oposición, hay una fase de impugnación. Algo similar. Lo impugnamos porque este tipo de actividades hizo durante este tiempo, en esta época, hizo tal o cual cosa, ¿no? Exactamente. Yo creo que esta oportunidad tiene que darse porque no va a haber evaluación, no va a haber criterio de evaluación que alcance a abarcar todo lo que estos funcionarios han hecho. Entonces yo creo que se debería prever una etapa en donde todos podamos entregar información que también contribuya para la evaluación de los distintos órganos de control y luego, por supuesto, casi como cuando se hacen los informes de Contraloría, decir, este es un informe preliminar, usted tiene algo que decir sobre esta evaluación para que los funcionarios incluso puedan rebatir la información que ahí se contiene y luego tener unos informes finales. Pero creo que hay que ser muy cuidadosos en que no se haga una evaluación, qué sé yo, por ejemplo, una evaluación para decir si tenía página web, si fue todos los días al trabajo, si estaban abiertas las oficinas a las 8, porque esto va más allá de eso. Paula, hay un conocido editorialista de un importante diario nacional que sugería que incluso debería instrumentarse un sistema de recompensas para aquel que pueda dar pruebas fehacientes, pruebas plenas de hechos de corrupción. ¿Podría funcionar acaso esto también dentro de este contexto que estamos hablando, el aporte ciudadano, para que surjan, para que salgan estas llagas purulentas que ya las conocemos, pero que no las podemos probar en el campo ya de la evidencia que es tan necesaria en el derecho? Yo creo que es muy importante el que existan estos incentivos. Uno de estos incentivos está ya dado en el derecho penal para quienes hayan sido participantes de alguna manera también en estos actos, para que puedan ellos contribuir con la justicia y así evitar su propia responsabilidad. Pero creo que va más allá de eso. Yo soy de la idea de que muchas de las cosas que hoy no podemos probar, no se han probado porque no las quieren probar. Hoy los mecanismos de cooperación internacional, la información que hay disponible, en realidad nos permitiría probar muchas más cosas de las que hoy se están diciendo, pero por supuesto se necesita una decisión de ir hasta el fondo de los acontecimientos sin tener miedo de lo que vayamos a encontrar. Las gestiones para extraditar personajes nefastos que le han hecho tanto daño al país son prácticamente nulas. Yo no veo que se hagan gestiones internacionales fuertes para traer a esos cuyos nombres ya conocemos y que en su momento fueron precisamente los puntales de la corrupción en este país. Y está muy bien extraditarlos, pero yo voy a decir un sacrilegio. Por último, no los traigan a ellos, pero que venga hasta el último dólar que se robaron. Que venga la plata. O sea, por último, que no los traigan a ellos, ¿ya? Pero que hasta el último dólar que le robaron a este país sea recuperado. Porque creo que ese es el mensaje más poderoso en contra de la impunidad. Claro, qué rico vivir en un exilio dorado donde se tiene millones de dólares para disfrutar de ellos. O por último, irte 2 años a la cárcel y tener arreglada la vida de 3 generaciones. Claro. Es que hay que recuperar el dinero que se robaron. Esa es la otra gran tarea en este momento en el país. Para aquello, entonces necesitamos mirar el patrimonio de
tanto el funcionario como de su cónyuge, de sus hijos, de sus colaboradores. colaboradores. Y en esa medida, ¿el tiempo será suficiente? ¿Qué mecanismos, qué organismos auxiliares requerirá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para lograr aquello? Citábamos un ejemplo. El cesante Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algo paradigmático, antes de concluir sus funciones terminó presentando un informe en contra del prefecto provincial de Manabí. Y en ese informe estos ex consejeros señalan que tanto la superintendencia de banco, la superintendencia de compañía, el servicio de rentas internas ocultaron información. Es decir, que no fue que no prestaron el apoyo, ocultaron la información y tuvieron que necesariamente buscar auxilio a través de un órgano de la Fiscalía para poder lograr obtener esa información y arribar a esas conclusiones. En este caso, ¿qué podría hacer el Consejo de Participación Ciudadana para poder efectuar esta lucha contra la corrupción? Esto que se llama, de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, y la Constitución también lo reconoce como el control social. ¿Qué hacer? Creo que el término que se ha utilizado es muy importante, organismos auxiliares. El Consejo de Participación no va a poder hacerlo todo, pero podría, por ejemplo, pedir la participación de la Unidad de Análisis Financiero y decirle a la UAFE, estos son los nombres de las personas, los funcionarios, sus cónyuges, sus hijos, sus parientes más cercanos, sus colaboradores, y necesitamos saber qué ha pasado con sus movimientos financieros. Podría hacer algo parecido con las superintendencias de bancos, porque hay que recordar que cuando uno es funcionario público, uno autoriza que se levante el sigilo bancario. Entonces, con la sola declaración de bienes que tiene cada funcionario público, podríamos ya pedirle a la superintendencia de bancos que transparente y que le entregue al Consejo información sobre las cuentas bancarias, sobre los movimientos financieros, sobre los consumos en las tarjetas de crédito, y yo añadiría también la posibilidad de exámenes especiales de la Contraloría en diferentes casos. Es decir, creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene las herramientas legales y la legitimidad social en este momento para pedir la colaboración de una gran cantidad de instituciones y tratar de esclarecer lo que ha pasado en esos órganos. María Paula, si estas herramientas fueran insuficientes, este Consejo de Participación Ciudadana transitorio tiene la capacidad, tiene facultades extraordinarias y bien puede proponer normas legales suficientes que le permitan arbitrar las medidas para controlar este orden de la corrupción. ¿Qué medidas, por ejemplo, podrían sugerirse de parte del Control de Participación Ciudadana para cambiar un poco el arquetipo jurídico, la norma legal, y que esta permita mayor facilidad para controlar esta cuestión tan terrible de la corrupción? Para investigar, sobre todo. Algunas cosas que se podrían reformar en la ley van por el lado de este sistema de recompensas, por ejemplo, al que Alberto se habría referido, pero también cosas elementales como eliminar el requisito del informe previo de Contraloría para poder investigar los casos de peculado, porque esto se convirtió no solamente en darle a la Contraloría una llave para entrar a este tema y un gran poder. El enriquecimiento ilícito. Así es, sino también, que, ¿no? Las dos porque se necesita un informe previo, sí, hay que eliminar el informe previo. El peculado y el enriquecimiento Así es, ilícito. hay que eliminar el informe previo, porque eso le da a la Contraloría un gran poder y ya estos últimos meses nos han demostrado cómo lo usó la Contraloría a ese gran poder. Eso es algo que se puede hacer con una sencilla reforma legal y es quitarle esa llave, que como les decía, no solamente le da un tremendo poder a la Contraloría, sino que además hace que los delitos que según la Constitución son imprescriptibles, prescriban. Porque la Contraloría solamente puede examinar hasta 7 años después. Pero entonces, en la materia práctica... penal no hay posibilidades. En ese Así caso es, sí podría pero ser. por eso, si es que se pone como requisito el informe previo de la Contraloría, en la práctica, al año 8 ya la Contraloría no me puede decir nada y la Hay Fiscalía ya no puede tener. de su función. Las Entonces, cuentas de los funcionarios eso es deberían muy permanecer importante. abiertas al menos 5 años después de su ejercicio para que haya esa claridad y esa transparencia. Pero hay también. que derogar ese requisito para darle viabilidad a eso que hoy dice la Constitución, que hay ciertos delitos que no prescriben, no importa cuánto tiempo pase. Pero, y en este caso, nos queda un proceso también que se avecina. Vamos a hablar en el siguiente segmento sobre el tema de la evaluación a la Administración de Justicia, que es algo que a gritos lo pide el Ecuador entero por la independencia que se requiere de esta función del Estado. En marzo del 2019 se realizarán las elecciones para los nuevos consejeros
de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3 hombres, 3 mujeres, un representante de las minorías, y no tendrán respaldo de ninguna organización política, sino que podrán ser respaldados por movimientos o organizaciones civiles. No deberán haber sido candidatos, no deberán haber sido funcionarios públicos, no deberán haber sido dignatarios. En definitiva, se presume que las personas que tengan mayor trascendencia, que hayan sido personas con mucha mediatez, serían los que posiblemente tengan una mayor opción de ser elegidos, de ser escogidos, porque su imagen nacional les daría esa oportunidad. ¿Cómo hacer para que todos los ecuatorianos que puedan reunir esas condiciones que establece ya, en este caso, el Código Orgánico de la Función de Participación Ciudadana y Control Social, puedan participar y sean también de otras provincias? Es decir, que haya la oportunidad de valiosos ciudadanos de la provincia de Manabí, de las provincias del Oro, de cualquier otra Esmeralda, puedan también participar. ¿Cómo lograr entonces que también ellos tengan la posibilidad de ser elegidos? Bueno, todavía hay cierta confusión sobre los mecanismos definitivos, porque hace muy pocos días fue publicado en el registro oficial el documento de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana, e incluso hay sectores que se han adelantado a anunciar que demandarían su inconstitucionalidad. Entonces, el mecanismo, yo confieso que he seguido el debate y aún así no me resulta completamente claro, y que habrán algunas cosas que además van a depender de la regulación que tenga que hacer el Consejo Nacional Electoral. Pero creo que el tema de la representación geográfica ha sido resuelto por la idea de representantes por distritos territoriales, es decir, que no se van a elegir en unas listas en donde todos tengamos la misma papeleta, sino que, por ejemplo, habrá una papeleta para la zona. Ahora Manabí, me parece que es Manabí-Guayas, Manabí-Guayas, Santo Domingo. Otros lugares van a ser, por ejemplo, Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi, en cuyo caso también el peso de las provincias grandes va a ser muy significativo por encima de los candidatos de las provincias pequeñas. Entonces, me parece que el tema de la representación nacional va a ser resuelto ahí, pero nos trae a otro problema, que es el tema de ¿cómo vamos a tener ni representación proporcional, porque los distritos uninominales no permiten la proporcionalidad, y el tema de la paridad entre hombres y mujeres? Entonces, veamos si es que esos son, creo yo que esos van a ser algunos de los argumentos que cuestionan la constitucionalidad de la reforma legal, pero es un proceso en el que está por verse todavía. ¿Hay todavía tiempo como para lograr obtener de alguna manera diríamos una armonía, algo que permita que sea accesible? ¿Sí, no? Ojalá que todavía haya tiempo, porque está publicado en el registro oficial y una demanda de inconstitucionalidad podría demorar eso. Correcto, ya. Bien, nos vamos a otros anuncios institucionales para regresar en un tercer segmento con nuestra invitada, con María Paula Romo, en este tema, las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera transitoria. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario.
la universidad por dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos con nuestra invitada, María Paula Romo. La labor del Consejo de Participación Ciudadana. Y habíamos ya señalado, ¿qué hará esta función del Estado respecto de la evaluación del Consejo de la Judicatura, de la función judicial en definitiva, que el Ecuador entero pide independencia? Hemos escuchado al presidente de la República decir que ojalá se vuelva a la independencia de la justicia, pero esa independencia no se logra solo con un pedir del presidente, se logra con reformas legales, se logra con acciones de fiscalización de este órgano que ha existido en la justicia, que con la reforma al código o con la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial no fue creado, que se llama el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo lograr, María Paula, desde tu perspectiva, que este órgano deje de ser un analista de las decisiones de carácter jurisdiccional? Siendo un órgano administrativo, no le compete hacerlo. ¿Por qué esa intromisión? ¿Cómo lograr evacuarlo? Y cómo lograr también que la mentalidad de los jueces, que durante esta década han estado consignados a ultranzas de lo que quiera el presidente de la República, hagan y deshagan en la justicia? ¿Cómo hacer que reaccionen y sean jueces absolutamente independientes y liberados de actos de corrupción? Coincido con la necesidad de una intervención, no digo del Ejecutivo, sino una intervención de la sociedad, de la política, de la legislación, para recuperar o para darle a la Administración de Justicia algo de independencia. ¿Cómo hacerlo? El diagnóstico, pues yo también lo suscribo. En los últimos años, en los últimos 20 años, desde la creación del Consejo de la Judicatura, pasamos de la idea de tener un Consejo de la Judicatura que se haga cargo de los temas administrativos, a tener un Consejo de la Judicatura que con la modificación, con la reforma constitucional aprobada en consulta popular en el 2011, se convirtió hasta en el representante legal de la función judicial. O sea, hemos pasado de que era un control administrativo, era un auxiliar administrativo de la Administración de Justicia, ahora se ha convertido en el jefe de la Administración de Justicia, en el que saca y pone a todos los funcionarios, en el que evalúa incluso a los jueces de la Corte Nacional. Creo que hay una modificación legal que se tiene que hacer. Decenas de artículos fueron cambiados en el anexo de la consulta del 2011. Creo que también se requiere una gran voluntad. El Consejo de la Judicatura, ya sea por la intervención del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea por el paso del tiempo, el Consejo de la Judicatura tiene que cambiar muy pronto ya. Por sí solo se termina el periodo. Pero por sí solo ese Consejo de la Judicatura, con esa normativa a cuestas, no va a cambiar. No va a cambiar. Tiene que hacerlo cambiar. Hay que modificar la normativa. Ojalá el país pueda entrar en una discusión sobre una nueva reforma de la justicia después de esta época. Pero también es muy importante la voluntad política, porque debemos recordar que al actual presidente del Consejo de la Judicatura, si bien venía de ser el secretario particular del presidente de la República, no lo designa el presidente de la República, lo designa la Corte Nacional de Justicia, porque la Corte Nacional de Justicia, de entre sus designados, viene el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, llegamos a tal nivel de sometimiento al Poder Ejecutivo que la propia Corte Nacional terminó nombrando como su presidente del Consejo de la Judicatura a quien venía del Ejecutivo. Por eso es muy importante también lo que ahora decías. Y de paso también, el Ejecutivo tiene un representante en ese Consejo de la Judicatura porque el presidente de la República envía una terna. Exacto, pero quien pone el presidente es la Corte. Y aún así la Corte, voy a usar ese término muy ecuatoriano, le da poniendo al Ejecutivo. Entonces, realmente se necesita reforma legal, pero también voluntad política. Y necesitamos una sociedad civil que sea muchísimo más estricta con los jueces, porque muchas veces nos resulta más sencillo vigilar lo que hace la asamblea, estar pendientes de que un asambleísta está, hasta lo que está viendo en internet podemos saber, ¿no? Porque la asamblea funciona como en una pecera que está visible para todo el mundo. La justicia, en cambio, todavía funciona muy escondida. Programas como este, las actividades de la academia, de la universidad, de la sociedad civil, también nos tienen que llevar a ser unos vigilantes de lo que hacen las altas cortes del país. María Paula,
El Consejo de la Judicatura es la Inquisición y Yalc es Torquemada. De eso no cabe duda. ¿Será acaso que debería desaparecer este Consejo de la Judicatura bajo la perspectiva actual y transformarlo en un Consejo Administrativo de la Judicatura que se dedique a la logística, que se dedique a los insumos, que se dedique a los controles de asistencia, a la marcación de relojes biométricos, pero que no tenga capacidad alguna de entrometerse en la justicia como lo ha hecho? Es evidente que Gustavo Yalc, con nombre y apellido, ha metido de manera permanente y a reconocimiento suyo en el tema de las llamadas por el presidente. Claro. Permanentemente esta injerencia en la justicia le ha quitado toda libertad. Y aparte, jueces timoratos, jueces miedosos, una Corte Nacional prácticamente desaparecida, que no actúa, que no interviene, que no tiene nombre, que la gente la desconoce completamente. ¿Qué hacer entonces para que sea radical el cambio? Bueno, todo eso creo que hay que revisar cuáles son las facultades legales que tiene el Consejo de la Judicatura, reducir al máximo su posibilidad de intervenir en la administración de justicia, sin que eso signifique quitarle otras facultades de temas disciplinarios que sí se necesitan. Hay faltas que pueden cometer los jueces, pero que no se conviertan en una instancia que revisa las sentencias. Correcto, que no tenga que meterse en el tema jurisdiccional. Así es, que no pueden ser unos jueces de última instancia de lo que escriben cada uno de los jueces en sus sentencias. Necesitamos recuperar esta noción del Consejo de la Judicatura como un órgano auxiliar para los temas administrativos. Creo que esto es fundamental, pero también necesitamos jueces con la entereza suficiente para hacer su trabajo independientemente de las presiones que pudieran existir, porque de lo contrario también hemos tenido por mucho tiempo jueces convertidos en cómplices y en obedientes ejecutores de estas instrucciones. Yo me atrevo a decir que en algunos casos hasta se adelantaban a lo que les podían pedir, jueces que intentaban adivinar más o menos qué quería el poder para ver cómo sentenciaban. Esto no nos puede volver a suceder. Hay que fortalecer, ¿no? Así es, muy comedidos, ¿no? Sí, se pasaban de comedidos y se adelantaban por si acaso para ver si es que quedaban bien. Yo creo que esto es lamentable que nos haya pasado como país. Atentos, que el sábado lo pedía el presidente. Y el lunes ya estaban haciendo. Así es. Hemos tenido esos casos. Y miedosos. Y eso es lo que tiene que evaluar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Con qué criterio se removió jueces? Se nombró jueces, a fiscales que tuvieron actuaciones lamentables en ciertos casos, luego se los ascendió a jueces. Estos niveles de injerencia, estos niveles de presión sobre la justicia, esto es lo que el Consejo de Participación Ciudadana debe encontrar una manera para evaluar y poder juzgar de lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura. ¿Hasta dónde llegará toda la competencia, toda la facultad de este Consejo de Participación transitorio para evaluar a la justicia, para evaluar al Consejo de la Judicatura, para evaluar también a los propios jueces de la Corte Constitucional? Nacional? Ya pasamos a la Corte Constitucional. A los jueces de la Corte Nacional. A ver, yo creo que hay opiniones distintas sobre cuál es el nivel de competencias que tiene ahí el Consejo. Yo soy de la idea que puede evaluar al Consejo de la Judicatura y no puede a la Corte. ¿Por qué? Porque me parece que según a la Corte Nacional. Porque a la Corte Constitucional sí puede y tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque yo entendería que lo que ha sucedido en el país es que se ha puesto en duda a través de la consulta popular y los ciudadanos fuimos y ratificamos esta idea que cualquier cosa en la que haya metido la mano el Consejo de Participación Ciudadana como institución, cualquier cosa ahí es sospechosa de estar distorsionada y de estar cooptada. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana sí interviene en el proceso para la designación de jueces de Corte Constitucional, sin embargo, no interviene en el proceso para la designación de jueces de Corte Nacional. A pesar de todo esto, independientemente de la consulta o de que el Consejo sea de transición, las facultades constitucionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le permitirían transparentar la realidad de todos. Entonces, poniéndonos en esta posición de que el Consejo no puede, por ejemplo, destituir a la Corte Nacional, lo que sí puede es contarnos cómo ha funcionado y qué ha hecho. Suponiendo, yo no estoy en esa línea, pero supongamos que el Consejo de Transición no podría evaluar a la Corte Constitucional, entonces que al menos le cuente al país lo que ha hecho la Corte, para que las presiones sean suficientes para llegar a los mecanismos propios que tiene la Corte Constitucional para su depuración. Y algo parecido podríamos decir con todos los órganos, aún en los casos en donde exista duda sobre la competencia del Consejo de Participación Ciudadana,
ante la duda, evalúen a todos y cuéntenos lo que está pasando para que cada uno haga su papel. En un axioma jurídico, el que puede más, puede lo menos. Si evalúa a la Corte Constitucional, ¿por qué no puedes evaluar a la Corte Nacional? Ahí mi interpretación sería que en un proceso tiene participación el Consejo de Participación, algún tipo de participación, y en el otro no tiene ninguno porque son concursos que lleva adelante el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero, que son a su vez designados por el Consejo de Participación. Entonces, bueno, es verdad, hay que respetar tu criterio, pues yo creo que de eso se trata en este programa, de generar opiniones que nos permitan a nosotros como juristas, ciudadanos también, discernir sobre las posiciones, ¿no? Desde mi perspectiva considero que sí pudiera ser. María Paula sostiene lo contrario. Alberto. Yo tengo un criterio. Cuando hablamos de independencia, hablamos de un hecho que impide que otra persona se meta en aquello que genera esta visión de independencia. Entonces, ¿cómo podemos entender una función independiente si tenemos un representante del Ejecutivo que es otra función totalmente diferente, metiendo la mano de forma permanente ahí en la justicia? Primero estamos descartando de suyo la independencia, la libertad, que es la palabra suprema. ¿Cómo podríamos leer entonces el desarrollo de la justicia en el país bajo esta visión, con un representante del Ejecutivo administrando justicia cual un titiritero que hace que se muevan estos jueces que no tienen criterio propio? Bueno, este fue precisamente el problema de la metida de manos en la justicia de la consulta popular del 2011, porque esa forma de nombrar el Consejo de la Judicatura, esa forma fue autorizada por votación popular en la consulta popular del 2011. Eso no decía la Constitución de Montecristi. Entonces, la metida de manos en la justicia precisamente fue eso, consistió en la posibilidad de esta conformación del Consejo de la Judicatura. A pesar de eso, porque vamos a tener que seguir adelante con esta composición, está escrita en la Constitución hasta próximo aviso. Entonces vamos a tener que seguir bajo ese mismo modelo. Ahora, una cosa es que la terna venga del Ejecutivo y otra cosa es que quien va al Consejo de la Judicatura se comprenda a sí mismo como representante de los intereses del Ejecutivo. Eso es inaceptable. El Ejecutivo debería proponer a las personas más capaces para ocupar ese lugar y luego retirarse, porque no puede tener un representante, puede proponer nombres y que estos nombres sean nombres idóneos, sean los nombres que garanticen para todos la mayor independencia, pero bajo ningún concepto podemos permitir que se sigan comprendiendo, como lo han hecho en estos años, de los representantes de los intereses del Ejecutivo ante la justicia. Eso es un problema gravísimo. Terrible, terrible. Y hemos podido ver con total claridad, con total transparencia, que sin vergüenza se han hecho las intervenciones. Han sido reconocidas por ellos mismos. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuál sería el camino para acabar entonces con este modelo? ¿Acaso solo la constituyente nos salva? No, yo tengo muchas precauciones de entrar a hablar de una asamblea constituyente en un momento como estos. Sí, también, porque es una caja de Pandora que uno sabe en dónde empieza, pero que uno no sabe en dónde termina, porque la cantidad de expectativas que se generan, porque nuestra tradición constitucional además es de unas constituciones en donde queremos poner cada nivel de detalle. Toda nuestra historia está escrita en las constituciones, así que yo sí tengo muchas precauciones sobre la idea de una asamblea constituyente. Creo que este es un momento en donde con las herramientas con las que contamos debemos tratar de sacar los mejores resultados posibles y me parece que el tema de la reforma del Consejo de Participación Ciudadana y este Consejo Transitorio nos dan una salida para la cooptación institucional, para además tratar un tema que no es motivo de este programa y no es materia de este programa, pero que creo que no podemos dejar de mirar. Una vez resueltos los asuntos políticos e institucionales, se debe contar con algo de certezas para que el gobierno, el país, la asamblea, puedan pasar a ocuparse del problema económico que tenemos. Porque de lo contrario, seguimos pensando que vamos a reformar en la Constitución, seguimos creando un ambiente de incertidumbre y de dudas que no da paso a las decisiones para que la economía pueda tomar un rumbo en el país, que es algo indispensable. Muchas gracias. Vamos a otros anuncios institucionales y regresamos para el último segmento con nuestra invitada María Paula Ramos. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Último segmento con nuestra invitada María Paula Romo. La evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Corte Constitucional. Una corte que fue catalogada como la corte del bolsillo del presidente Correa. ¿Qué hacer? ¿Qué competencias tendrá el Consejo de Participación? ¿Tomará decisiones rápidas? ¿Tomará medidas urgentes? Yo creo que el Consejo de Transición le debe al país esa evaluación. En un Estado constitucional de derechos y justicia, lo más importante que tenemos es la Corte Constitucional. La Corte era la llamada a ponerle fin a los abusos, era la que podía revisar las leyes, era la que podía revisar los decretos, hasta la que podía revisar excepcionalmente las sentencias. Entonces, una buena Corte Constitucional, una Corte Constitucional honesta, independiente, es fundamental en el sistema. Y yo le tengo un pedido, lo escribí en alguna de mis columnas al Consejo de Participación Ciudadana. Se podrían emplear criterios muy objetivos. Por ejemplo, solamente analicen cuántos casos en donde se debaten derechos ha resuelto la Corte Constitucional y comparen con cuántos casos en donde se debate dinero ha resuelto la Corte Constitucional. Veamos si es que la Corte Constitucional ha resuelto con velocidad, con celeridad y en la misma cantidad cuando se trata de proteger los derechos de las personas o cuando son temas de aduanas, de tributos, de indemnizaciones, de liquidaciones. Hay criterios que no son subjetivos y que nos van a permitir saber, confirmar qué tipo de Corte Constitucional hemos tenido. María Paula, entonces para concluir, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos de este Consejo de Transición en lo que le resta de tiempo como corolario? Debemos esperar un baño de verdad, pero debemos ayudarle para eso. No solamente debemos poner nuestras expectativas en lo que haga el Consejo, creo que es momento en donde todos podemos aportar con la información, con la historia, con los hechos de los que hemos sido testigos o víctimas, para que el Consejo de Transición le dé al país la verdad, que es muy importante para seguir adelante. ¿Y qué esperamos de una nueva Contraloría? De un órgano de control de los recursos y bienes públicos que estuvieron en manos de una persona que jugó como jugar a la baraja, con quién quería y no quería. ¿Qué hacer de aquello? ¿Qué esperanza tenemos? Primero, me parece que lo que se tiene que hacer con la Contraloría es una lucha tremenda con la impunidad. Los que recibieron protección de parte de la Contraloría, eso también se tiene que transparentar. No podemos decir, ya me revisó la Contraloría, cuando sabemos de qué dependían las revisiones de la Contraloría, lo han dicho los jueces y la propia Asamblea Nacional. Se necesita luchar contra la impunidad, se necesita transformar esa Contraloría en un órgano que le garantice transparencia al Ecuador y no lo que en estos años ha sido. Y de la Procuraduría, que perdimos todos los juicios en el exterior. Bueno, lamentablemente yo creo que se vienen días muy complicados para la Procuraduría, porque le va a tocar al próximo procurador o procuradora defender los abusos de este periodo. ¿Qué tanto va a poder sostenerse nacional o internacionalmente? Pues seguramente en muchos casos todavía vamos a tener que pagar las consecuencias de una serie de ilegalidades cometidas. Esa ha sido la opinión de María Paula Romo, una jurista, una académica, con quien la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo tiene algunos aspectos coyunturales, algunos proyectos de maestría que está elaborando, y hemos aprovechado la oportunidad de su visita a esta ciudad para poder compartir en este programa Hablamos Derecho. Así que le agradecemos, María Paula, por tu presencia, y también a Alberto Vélez. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Un abrazo enorme desde la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio. Nos vemos la próxima semana.